Corría el año 2012 cuando en Noruega saltaba la noticia de la apertura de una cápsula del tiempo de 100 años de antigüedad. Una cápsula del tiempo, para el que no lo sepa, es un recipiente hermético construido, a veces no es un recipiente, es un mero envoltorio, pero construido con el fin de guardar mensajes y objetos del presente para ser encontrados por generaciones futuras. Quizás has hecho esto tú en el patio trasero de tu casa. Pero en este caso hubo una expectación mundial. ¿Qué podrá contener esta cápsula del tiempo? ¿Será oro? ¿Revelará algún misterio? ¿Acciones que hoy valen millones? Los medios de comunicación, en principio tan expectantes por mostrar al mundo este momento, confirmaban con una mezcla de decepción y de humor que la cápsula finalmente no contenía oro, ni plata, ni nada que pudiera comprometer al país, sino unos simples documentos sin importancia. Un periódico local expresó lo siguiente: mucho bombo y platillo, mucha expectación, mucho amante de la ciencia ficción y de las teorías conspirativas, pero lo cierto es que simplemente estamos ante la particular cápsula del tiempo del antiguo alcalde de la ciudad. Podemos decir que tanta expectación se convirtió en desilusión. El Salmo 110 supone, hermanos, una cápsula del tiempo. Una cápsula del tiempo escrita ¿por quién? Por el rey David, movido por el Espíritu Santo. Pero a diferencia de lo que aconteció en Noruega, el Salmo 110 se trata de una profecía. Y de una profecía que no desilusiona, ya que nos va a revelar la verdad de una persona que va a exceder todas nuestras expectativas de manera infinita. Me refiero al Señor Jesús. Así que 1000 años antes de la venida de Jesús, David escribe de la segunda persona de la Trinidad. Y lo va a describir como el rey, el sacerdote y el juez designado por Dios Padre para establecer un reino donde su pueblo va a vivir eternamente en paz y gozo y en constante adoración a Él. Esta mañana, permitidme que veamos este salmo como una cápsula del tiempo, una cápsula donde David, movido por el Espíritu Santo, muestra, fijémonos, 3 realidades que superan todas nuestras expectativas sobre Jesús y nos alientan a adorarle. 3 realidades acerca de Cristo que nos mueven a adorarle. ¿Cuál es la primera realidad? Versículos 1 al 3. La primera realidad es que Jesús es Rey. Jesús es Rey. Y un pequeño apartado debajo de este primer punto. Es un rey, versículos 1 y 2, vindicado por su Padre Dios. Un rey vindicado por su Padre Dios. Ahora aparecerá en la pantalla. Hermanos, la iglesia del siglo XXI tiene el tremendo privilegio de poseer la cápsula del tiempo ya abierta. Tenemos ante nosotros uno de los textos del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento, y hoy tenemos el supremo privilegio de, permitidme la expresión, poner cara a la segunda persona de la Trinidad, porque tenemos ya el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que ha sido revelado. Hoy poseemos miles de palabras de revelación de Dios que David todavía no tenía en el momento en que escribió. Por eso quisiera pedirte que te pongas ahora en la piel de David. Ponte ahora en su piel. Porque David está en este mismo instante revelando una verdad incomparable que para él supone el futuro. ¿A qué me refiero? Me refiero a la conversación entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. Entonces imagínate David
testigo privilegiado tomando notas, permitidme la ilustración, ¿verdad? Está la primera y segunda persona de la Trinidad hablando y David tomando notas. Sé que no fue así literalmente, pero David escribe, movido por el Espíritu Santo, lo siguiente, versículo 1, mira lo que dice. Dice el Señor a mi Señor. David está escribiendo en idioma, no en español, sino en hebreo. Y dice, literalmente, Yahvé dice a mí Adonai. Yahvé es un nombre de Dios, el nombre de Dios, Dios Padre, el Dios de Israel, el gran yo soy. El Yahvé está hablando con Adonai. Adonai es otro nombre para describir al Señor, a Dios Hijo. Y dice David que Él es su Señor. En nuestras Biblias probablemente aparecerá Señor a mi Señor o Jehová a mi Señor. Pero el punto es el mismo. Dios Padre está teniendo una conversación con Dios Hijo. Y dice, fíjate, versículo 1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios Padre le dice al Hijo que ocupe su lugar en el trono. Ahora, ¿por qué ya solo este primer versículo debería fascinarnos profundamente? Te voy a dar varias razones. Primero, porque antes de escribir este salmo, Dios ha dicho a David que había escogido a su familia, la familia de David, para crear una dinastía de reyes y formar ese reino eterno prometido, un reino perfecto, sin enemigos, un reino de paz sin fin y cuyo rey será un descendiente de David que reinará eternamente. Eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, si lo quieres leer en otro momento. Pero David no es ese rey eterno. Y Salomón, su hijo, no es ese rey eterno. Tampoco su nieto Abías va a ser, o su bisnieto Asa, y así sucesivamente. Cada uno de los reyes de Israel mueren. Y ninguno puede establecer este reino eterno prometido. ¿Por qué? ¿Por qué un rey que muere no puede establecer un reino eterno? ¿Alguien puede contestar? Porque murió. Solo un rey eterno y perfecto puede establecer un reino eterno y perfecto. Pero también este versículo debería fascinarnos porque David, ¿cómo llama David a este descendiente? ¿Cómo le llama? Señor, Adonai, mi Señor, mi Adonai. Yo no llamo a mis hijos Señor o Adonai, o a mis nietos si los tuviese. Pero David, fíjate, el rey de la nación más poderosa de la tierra, se refiere a este descendiente futuro como mi Señor. Esto implica que este descendiente es realmente importante. Esto es fascinante. Pero también es fascinante, en tercer lugar, porque el Padre está pidiendo al Hijo una cosa, que es, le está diciendo, siéntate a mi diestra. Nos encontramos, hermanos, ante una escena donde está teniendo lugar una coronación real. Quien se sienta a la diestra del rey comparte su misma autoridad. Esto es fascinante. Pero también, número 4, es fascinante porque piensa en esto. Necesita Dios Hijo que Dios Padre le conceda la autoridad de un rey y que ponga, dice el texto, a sus enemigos como estrado de sus pies. ¿Necesita esto el Hijo? Por cierto, el estrado es el lugar donde el rey reposa, pone sus pies, y algunos reyes ponían literalmente sus pies sobre sus enemigos derrotados para demostrar que ellos habían sido vencidos, subyugados. De nuevo, necesita la segunda persona de la Trinidad ser vindicada.
En otras palabras, ¿necesita la segunda persona de la Trinidad más dignidad de la que ya tiene? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Él ya es Dios. Tiene toda la dignidad. Él es perfecto, infinito. La segunda persona de la Trinidad es Dios mismo, exactamente igual al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién nos está presentando David? David nos presenta al futuro Jesús, quien tras su encarnación, su muerte, su resurrección, asciende de nuevo al cielo, exaltado y coronado como Rey. 1000 años después de David, un hombre llamado Jesús dice de sí mismo que Él es el Cristo, el Mesías, y por tanto es hijo descendiente de David. Él es hombre y también es hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y Jesús, 1000 años después de David escribir esto, cita este salmo en Marcos 12:35 y se lo atribuye a sí mismo. Este salmo entonces está vindicando, está exaltando, está validando al hombre, al Mesías, a Jesús como hombre. La segunda persona de la Trinidad es Dios. No necesita nada. Él es perfecto en sí mismo, infinito en sí mismo. Pero como dice Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, Jesús fue nacido de la descendencia de David según la carne, es decir, un ser humano como tú y como yo. Y fíjate lo que dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de entre los muertos. La segunda persona de la Trinidad, hermanos, se hizo hombre. Su nombre es Jesús. Él murió en la cruz, fue resucitado al tercer día y ascendió de vuelta a los cielos como hombre físicamente. Hay un hombre en el cielo llamado Jesús, con un cuerpo. Y el Salmo 110, versículo 1, el Padre le dice en ese momento de ascensión, siéntate a mi diestra. El Padre le dice, yo te exalto como hombre de la misma manera que ya eres exaltado como Dios, por tanto, reina conmigo. Ahora observad, porque dice el texto, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 2, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. De nuevo, Dios Padre en este instante vindica, exalta al Señor, a Adonai, al Señor de David, al Dios hombre, y le dice que se siente a su diestra hasta que el Padre venza a todo enemigo. El Padre dice que extenderá el cetro del Hijo. El cetro es una referencia a, lo habéis visto quizá, una vara, normalmente de un material costoso como el oro, que implica un símbolo y una demostración de autoridad suprema que llevan los reyes. El Rey Hijo reinará sobre sus enemigos y lo hará, dice, literalmente, ¿desde dónde? Versículo 2, un lugar específico, ¿podéis decirme? Sión, es decir, Jerusalén. Por tanto, en nuestro futuro, está a mi derecha, el futuro mío, el vuestro está a vuestra derecha, ¿verdad? En vuestro futuro y en nuestro futuro, el Padre le dará el reino
el reino de este mundo al Hijo, quien vence a todo enemigo, y Jesús entonces va a reinar en un periodo de 1000 años, ¿dónde? En Sión, en Jerusalén, sentado en el trono de David, ya prometido también en Lucas 1:32, y esto no es sino la antesala del glorioso nuevo cielo y la nueva tierra. Por tanto, el Rey es vindicado por el Padre en los versículos 1 y 2. Pero fíjate el versículo 3, segundo subpunto que vemos en la pantalla. Es un rey servido por su pueblo. En este reino de Jesús en Jerusalén, hermanos, que será un reino de paz y un reino de prosperidad como nunca han sido vistos anteriormente desde la entrada del pecado. Este será un reino en Sión, en Jerusalén, en esta tierra todavía, en esta tierra actual. Y ya superará todas nuestras expectativas imaginables. Y desde este reino, fijémonos, versículo 3, lo que dice: tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora tu juventud es para ti como el rocío. El versículo 3 hace referencia al pueblo de Dios. Dice que el pueblo le adorará. Estamos hablando de un pueblo ya redimido, de un pueblo santo, un pueblo vigoroso, un pueblo fresco y joven como el rocío, dice. Un texto glorificado que verá, un pueblo glorificado que verá la victoria de su rey y le va a servir con todo gozo. Hermanos, si tú eres creyente, tú y yo estaremos allí y admiraremos el poder de Cristo Rey, que ha derrotado a sus enemigos y establecerá este reino milenial de paz. Dice Apocalipsis 5:10 que el Cristo ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y dice que reinaremos creyentes sobre la tierra. Y más adelante en Apocalipsis 26 dice que reinaremos en un periodo de 1000 años para posteriormente vivir con Él eternamente en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Has pensado en esto alguna vez? ¿No es esta, hermanos, una realidad que va muchísimo más allá de nuestras expectativas, que vivimos aquí y ahora, pero el futuro que nos espera es algo increíble? Esta cápsula del tiempo, hermanos, no desilusiona. Porque el rey David mete en esta cápsula del tiempo, que es este Salmo 110, una realidad que supera todas nuestras expectativas de todo creyente hoy y en el pasado, y lo hará en el futuro. Y estoy convencido de que David estaría entusiasmado a la hora de saber que las promesas dadas por Dios a Abraham y a él mismo, de establecer una nación, un reino eterno e incontable como las estrellas del cielo, un reino de paz y gozo inimaginables, tenían respuesta en un descendiente suyo, que no es otro que el Señor Jesucristo, Dios mismo. De la misma manera, para nosotros hoy, los que somos su pueblo, los que disfrutamos de las promesas de Dios, aún no siendo judíos, sino gentiles, disfrutamos de la realidad de que Cristo, el Hijo de Dios, es nuestro Cristo, nuestro Mesías. El Dios hecho hombre que va a reinar eternamente. Y hermanos, nosotros vamos a disfrutar de este tremendo privilegio junto con nuestro Dios y junto con millones de gentes de toda lengua y nación, creyentes a lo largo de la historia, y juntos le serviremos en este reino en la tierra y le adoraremos de corazón. Hermanos, esta realidad ha de despertar en ti y en mí adoración a nuestro Dios hoy. Amén. Descansa en esta preciosa verdad y adora al Señor por lo que te espera, si eres creyente.
También esta realidad ha de traer gozo y seguridad a nuestra vida. Aún en medio de la prueba más dura, esta realidad que te espera de ver, de reinar con Cristo, ha de traer sosiego, paz a tu corazón, porque ya está escrito y va a pasar. Nuestro futuro está escrito con el de nuestro Rey. Por tanto, ten esta perspectiva en medio de tu lucha contra el pecado y en medio de tu sufrimiento, porque pronto va a terminar y estaremos reinando con Él, primero en Jerusalén y después en el estado eterno. Esta realidad, querida iglesia, también ha de despertar en nosotros el deseo de servir. Piensa, algún día estaremos sirviendo a nuestro Rey, voluntariamente, dice el texto, junto con el resto de su pueblo. Y esto ha de hacernos pensar que ya hoy su pueblo ha de servir al Señor. Hemos de servirnos unos a otros en el contexto de la iglesia. Y todas estas aplicaciones y todas estas preguntas y todas estas respuestas, hermanos, tienen su razón de ser si tenemos un alto concepto de Cristo. ¿Tienes tú un concepto alto de Cristo? ¿Supera Jesús todas tus expectativas? Si no es así, quizá es porque no le conoces, porque no le comprendes verdaderamente, porque la verdad es que Jesús es infinitamente glorioso. Él dice en Juan, el libro que estamos estudiando, que quien beba de su agua no tendrá sed jamás, estará eternamente satisfecho y responderá con eterna adoración y reverencia. Dice un autor lo siguiente: Él es tu Señor, eres suyo y Él es tuyo. Sin embargo, Él no es tu colega, Él es Señor y Él es Maestro, y tú eres un sirviente y discípulo. Él es infinitamente más glorioso que tú. Su trono tiene influencia sobre ti, tanto en tu vida presente como en la recompensa eterna que te ha regalado. Tu Rey, por tanto, debe ser honrado, confesado, obedecido, servido y adorado. ¿Sabes de esa serie de televisión que tanto te gusta, aunque no quieras admitirlo y no puedes dejar de ver? Yo recuerdo una serie de televisión allá en los años 90 que se titulaba Santa Bárbara. No era una serie católica, sino se llamaba Santa Bárbara. A mí no me gustaba nada, pero me hacía gracia, porque al comienzo de cada episodio decían el número del episodio, el número del capítulo. Perdí la cuenta cuando dijeron Santa Bárbara, capítulo 2000. 2000. La gente no tenía suficiente. Querían más. Necesitaban más Santa Bárbaras. ¿Sabes de ese postre que tanto te gusta? Mi esposa hace unos postres increíbles, como podéis ver. ¿Sabes de ese postre que tanto te gusta y nunca es suficiente? Que te tienes que atar las manos porque no tienes dominio propio cuando te lo ponen delante. Fíjate, cuando estemos con Cristo reinando y más adelante en la eternidad, en el estado eterno, y cuando estemos 1.000 millones de años allá en la eternidad con el Señor, te aseguro, la Biblia te asegura, que tu asombro y tu emoción y tu maravilla ante Dios será muchísimo mayor que el primer día. Porque cada día descubriremos más y más de Él constantemente, porque nuestro Dios es infinito, es inextinguible, es glorioso, es el único Dios. Podemos ver demasiadas series de televisión. Definitivamente podemos comer demasiado postre. Y por mucho que lo hagamos, hermanos, además de matarnos de diabetes,
nunca traerá satisfacción plena a nuestra vida. No hay nada que traiga satisfacción plena. Entretenimiento, comida, relaciones, dinero, familia, trabajo, aceptación, nada de esto malo en su justa medida, pero no hay nada que supere nuestras expectativas. Siempre necesitaremos y querremos más. Solo Cristo las supera. Nunca, nunca, nunca vas a amar demasiado. Nunca vas a adorar demasiado a nuestro Dios. Nunca, nunca nos cansaremos y nos aburriremos de Él. Cualquier cosa de este mundo la podemos tomar como un ídolo. Cualquier cosa, excepto Cristo, porque Él es Dios. Y el Padre dice, adórale. Y el Espíritu Santo dice, adórale. Y al adorarle, la gloria es para los tres. Hermanos, no hay celos. No hay un problema de celos en la Trinidad. El Padre exalta al Hijo. El Espíritu Santo exalta al Hijo. El Hijo se somete al Padre, el Espíritu se somete y todos se exaltan a sí mismos. Así que si alguien te acusa o nos acusa de que damos demasiado bombo y platillo a Cristo en detrimento del Padre y del Espíritu Santo, es porque no entiende la Trinidad. Porque Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Y Cristo es plenamente Rey. Él supera todas tus expectativas y le conoces verdaderamente. Y si es así, hermano, hermana, si le conoces verdaderamente, te vas a someter voluntariamente a Él, ya aquí y hoy. No esperemos al reino milenial. Y digo aquí, hoy, nos someteremos a Cristo como nuestro Rey, porque el Señor Jesús no es un rey en el exilio esperando, ¿verdad? Esta semana saltaba de nuevo la noticia de que el rey emérito, Juan Carlos I, viene de Abu Dhabi a... ¿Alguien lo puede pronunciar mejor que yo? A San Censo. Disculpadme la pronunciación. El rey emérito es un rey en el exilio, podemos decir, que viene a Galicia, por supuesto. Pero, hermanos, el Señor Jesús no está en el exilio. Él no está sentado en el trono aburrido, preguntando al Padre, ¿falta mucho? No. Cristo ya es Rey hoy. Él es victorioso hoy. ¿Sabes lo que Jesús está haciendo aquí y ahora, hoy? Fíjate, Él lleva a cabo su voluntad soberana junto con el Padre y el Espíritu Santo hoy. Él sostiene ahora mismo todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es cabeza y Señor de la iglesia y tiene control sobre ella. Él tiene un reino donde el Padre traslada a cada salvo para que estemos con Él. Jesús es nuestro abogado ante el Padre, ante las acusaciones de Satanás. Jesús hoy te ayuda en tu debilidad ante la tentación, pues nos comprende y nos fortalece para vencer al pecado. Jesús tiene toda autoridad hoy sobre el cielo y la tierra. Jesús espera también pacientemente y misericordiosamente a que más personas vengan a Él hasta que vuelva a juzgar. Además, hermanos, Cristo hoy, ahora mismo, ejerce una labor por ti y por mí, de la que este Salmo 110 habla claramente. ¿Sabes cuál? Jesús intercede por nosotros. Y hermanos, esta es la segunda realidad que David metió en esta cápsula del tiempo. Realidad acerca de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando abrimos esta cápsula del tiempo y la comprendemos, va a superar todas nuestras expectativas, porque Jesús no es solo Rey, Jesús también es sacerdote. Versículo 4. Dice así: el Señor ha jurado y no se retractará.
Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si tú has crecido como yo en medio de una sociedad católico-romana, esta palabra sacerdote inmediatamente es fácil que te traslade a un mundo de incienso y de iglesias oscuras y de hombres vestidos con una indumentaria un tanto característica, a bodas, bautizos y comuniones. Pero no es nada más lejos de la realidad. Como decíamos al comienzo de la reunión, el Antiguo Testamento enseña que el sacerdote servía a Dios. El sacerdote estaba encargado de asegurarse de que la ley se cumplía y de que los sacrificios eran realizados correctamente. Y dentro del grupo de los sacerdotes en Israel, en el Antiguo Testamento, encontramos a una persona llamado sumo sacerdote, el más importante de ellos. La función más importante del sumo sacerdote era la de entrar una vez al año al lugar santísimo ante la presencia de Dios sobre el arca del pacto y hacer expiación. Y por expiación nos referimos a la purificación, literalmente a cubrir el pecado del pueblo por sí mismo, porque el sacerdote también era pecador, y también de todo el pueblo, y de esta manera ser reconciliados con un Dios santo. Esto debía hacerse, hermanos, año tras año. ¿Y qué ocurría cuando el sumo sacerdote moría? Que venía otro sumo sacerdote y ocupaba su lugar. Ahora imagínate de nuevo a David, fascinado, admirado por las palabras que entiende y está escribiendo. ¿Por qué digo esto? Primero porque el mismo Señor, Dios Padre, que ha sentado al Hijo, al Dios hombre, y le ha erigido como vicerrey de todo, ahora Dios jura por sí mismo lo siguiente: tú eres sacerdote para siempre, versículo 4. Es decir, que un descendiente de David de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, como eran los sacerdotes, sino un descendiente de Judá, va a ser sacerdote. Y no temporalmente, sino, dice, un sacerdote para siempre, eterno. Así que de la misma manera que solo un rey que vive eternamente puede tener un reino eterno, solo un sacerdote que vive eternamente puede tener un sacerdocio eterno. Solo un hombre en toda la historia cumple con estas expectativas. ¿Quién es? El Señor Jesús. Pero es que además, como he dicho, este descendiente, como dice el texto, será sacerdote, no del orden de Aarón, no de Leví, sino dice un nombre un tanto extraño, según el orden de Melquisedec. Hay que reconocer que Melquisedec es un hombre un personaje un poco extraño y misterioso que aparece en Génesis capítulo 14, cuando Abraham libera a su sobrino Lot del asedio y ataque de los reyes, y al regresar de esa batalla, dice Génesis 14, 18, que Melquisedec, rey de Salem era el nombre de Jerusalén en la antigüedad, y dice, rey y sacerdote del Dios Altísimo, comparte comida con ellos y los bendice. Así que estamos encontrando en Génesis capítulo 14 algo muy interesante. Melquisedec era dos cosas, rey y sacerdote al mismo tiempo, algo absolutamente impensable bajo la ley mosaica, bajo peligro de muerte. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Hemos visto que Cristo es rey. Y ahora también el Padre Dios dice que el Hijo es sacerdote. ¿Cómo es esto posible? La respuesta, hermanos, está en que el antiguo pacto, la antigua ley del Antiguo Testamento, fue abolida. Porque Cristo la cumplió enteramente en su carne y Él instituyó un nuevo pacto llamado Nuevo Pacto.
que recordamos con el pan y el vino. Y con la abolición del antiguo pacto también el orden sacerdotal de la tribu de Leví también terminó. Entonces este juramento del que leemos del Padre al Hijo es tan importante que el autor de Hebreos se refiere a este pacto en 5 ocasiones, capítulo 5, 6 y 7, 5 veces. Y le dedica 6 capítulos a este tema, nada menos, capítulo 5 al capítulo 10. Casi la mitad de la carta de Hebreos, hermanos, está destinado a explicar por qué Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Explica que el sacerdocio del antiguo pacto ha terminado, finiquitado. Explica que los sacerdotes también eran pecadores, pero dice, Cristo no es igual, Él es superior. Hay un nuevo y definitivo sacerdote llamado Jesucristo. Permíteme que explique un poco más qué es lo que está ocurriendo, hermanos. El Hijo se hace hombre. Vive una vida absolutamente perfecta, sin pecado, como hombre. Y aún así, el Hijo es ajusticiado, declarado culpable por los hombres y colgado en una cruz. Pero hermanos, en el plan perfecto y soberano de Dios Padre, esta muerte ha sido ideada como una muerte sustitutoria por los pecados de su pueblo escogido. El Padre entonces en aquella cruz ve al Hijo y dice, como dice 1 de Pedro 1:19, como un cordero sin tacha, sin mancha. Y su ira, la ira del Padre, cae sobre el Hijo, el precioso, el perfecto Hijo. Y el Hijo en aquella cruz soporta durante horas la ira santa que tú y yo merecíamos y seguimos mereciendo. Todo el infierno eterno que merecemos por nuestro pecado, Jesús lo sufre en aquellas horas en la cruz, para que ya no haya más condenación ni más sacrificios. Jesús es el sacrificio último y perfecto que quita el pecado del mundo. ¿No supera esto, hermanos, todas nuestras expectativas? ¿Qué ocurre además con esa separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde simbólicamente se encuentra Dios, donde solo se podía entrar una vez al año por el sumo sacerdote? ¿Qué ocurre con ese velo, esa cortina que los separa? Dice la Biblia que cuando Jesús muere en aquella cruz, se rompe ¿cómo? De arriba abajo. Dios rasga, destruye la separación, el velo del templo se rasgó para que entonces el Hijo, una vez resucitado, no entrase en el templo hecho por hombres, sino como dice Hebreos 9:24, Cristo no entró en un lugar hecho por manos, una representación del verdadero templo, sino Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, exactamente lo que dice el versículo 4 del Salmo 110. Por eso Hebreos 8:1 va a decir, tenemos, hermanos, tenemos creyentes, tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado, no solo de rey, sino como sacerdote, se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La muerte y la resurrección de nuestro Señor es la prueba final e irrefutable de su divinidad, de su reinado, de su sacerdocio eterno. Y su llegada al cielo es el principio de la exaltación, de la ovación eterna que Él merece. De la misma manera que hoy en día se ovaciona a un equipo que gana o a un atleta que vuelve con su medalla, ¿verdad? El cielo ovaciona al Hijo cuando vuelve con una victoria ganada por derecho propio y con repercusiones
eternas. Hermanos, el Señor Jesús nunca se va a retirar como puede hacer el mejor deportista. Él siempre será sacerdote. ¿Qué implica esto para ti y para mí hoy? Dice que el Señor ha jurado y no se retractará. Esto implica, hermanos, que si Dios jura por sí mismo que no se retractará, es decir, Dios no va a cambiar de parecer. Yo cambio de parecer. Tú cambias de parecer en muchos asuntos. Pero, hermanos, el Hijo va a interceder por nosotros ayer, hoy y para siempre. Esto implicará entonces que hoy y siempre jamás tendremos acceso a la mismísima presencia del Padre, porque el Padre nos va a ver siempre limpios y justos, pues el Hijo nos compró con su sangre. Esto implica también que si tú te has arrepentido de tu pecado verdaderamente, puedes ahora venir con confianza ante el trono de la gracia y pedir gracia y misericordia, y recibirás la ayuda oportuna. Esto implica que tu salvación, que nuestra salvación está asegurada, que Dios no es injusto para olvidarse de la recompensa eterna prometida a David y que continúa hoy para nosotros. Esta esperanza, hermanos, es firme y segura. Es un ancla en nuestra alma, porque Cristo es poderoso para salvar para siempre, ya que Él siempre va a interceder. Si eres salvo, Dios no va a dar marcha atrás hoy si pecas. ¿No trae esto seguridad de salvación? Si eres salvo, además, no solo hoy, sino que Dios no se lo va a pensar dos veces en medio de la eternidad y te va a decir, bueno, ahora sí me he cansado de ti, te voy a arrojar en el lago de fuego, porque Él ha jurado por sí mismo que no va a hacer esto, y Cristo, el Hijo, es la prueba de ello. Por lo tanto, si tú tienes dudas de tu salvación, recuerda este texto, que el Rey y Sacerdote perfecto ha asegurado tu salvación. Esto tiene que ayudarnos a mantenernos firmes en la esperanza de la vida eterna, ya hoy estimulándonos al amor y a las buenas obras. Llevo 5 minutos sacando implicaciones desde el Salmo 110 y desde el libro de los Hebreos. Porque también, hermanos, como dice Hebreos, por mucho que alguien haya hecho una profesión de fe, por mucho que alguien diga, sí, yo soy cristiano, pero vive en pecado constante, sin arrepentimiento, aunque diga que le sigue, realmente le está ninguneando y desprecia su sacrificio eterno y su reinado. Dice el Señor que Él va a juzgar, y es horrendo, será horrendo caer en manos de Dios vivo, que es precisamente lo que nos encontramos al final de nuestro Salmo 110. Hemos visto la realidad de que Cristo es Rey, y esto ha de superar todas nuestras expectativas, al igual de que Cristo es sacerdote, ha de superar todas nuestras expectativas. Versículos 5 al 7 encontramos una tercera realidad. Jesús es juez. Fíjate, versículos 5 y 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. No solo es un juez, sino vamos a ver dos subpuntos. Versículos 5 y 6, como podréis ver en la pantalla, Jesús es un juez justo. Y de la misma manera que podemos tener una connotación errónea al oír la palabra sacerdote, quizá ocurra lo mismo con la palabra juez, ante tanta y tanta corrupción, ¿verdad?
Pero una vez más, David introduce esta verdad en la cápsula del tiempo que es este salmo. Y al abrirla a nosotros hoy, conociendo la revelación, toda la revelación de Dios, esto es fascinante. Las buenas noticias, hermanos, es que todavía hoy es día de salvación. Las malas noticias son que todo aquel que no se arrepiente y cree en Jesús como Dios, como Señor, Salvador y Rey y sacerdote o juez, caerá verdaderamente en manos de Dios vivo. Y el lenguaje de este salmo creo que no podría ser más vívido y claro, ¿verdad? Son versículos fundamentales porque, hermanos, nosotros como pueblo de Dios vamos a adorar al Señor mientras, escucha bien, Él ejecuta su juicio justo al final de los tiempos. Es increíble, ¿no? Es fácil adorar a Dios por su bondad y amor y su perdón, pero ¿su juicio? Su pueblo adorará al Señor mientras Él ejecuta juicio. Y el lenguaje del Salmo es sumamente bélico, ¿verdad? No deja ninguna duda. Cristo es el brazo ejecutor del Padre. Cristo es el juez guerrero cuya paciencia llega a un límite y no hay nadie que se escape de Él en el día de su ira. El día en que finalmente vuelva a traer juicio. Apocalipsis 19, 1 y 2 dice: aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 19, 13 dice que Él, Jesús, está vestido, fíjate, de un manto empapado en sangre. Versículo 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con barra de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este texto de Apocalipsis 19 o el Salmo 2 tienen un lenguaje similar. ¿Sabes qué es? Que hace mucho tiempo que Jesús dejó de ser un bebé en el pesebre. Jesús creció, Él es rey, Él es sacerdote, Él es juez, Él es el guerrero que vence y establecerá su reinado dado por el Padre. Jesús sobrepasa todas nuestras expectativas. El versículo 7 dice que beberá del arroyo en el camino, por tanto Él levantará la cabeza. Jesús no solo es un juez justo, sino versículo 7 es un juez exaltado, exaltado. La imagen del versículo 7 es la imagen de un guerrero que puede agachar la cabeza para beber sin temor a ser atacado por sorpresa por sus enemigos. Él bebe para saciarse. Y finalmente, dice el texto, que levanta la cabeza. Esto es una mención a la honra, a la exaltación y a la victoria de aquel que merece que su nombre sea exaltado por todos. La batalla que Jesús venció, hermanos, no fue una batalla física, sino que la batalla que Jesús venció fue librada en aquella cruz cuando de nuevo el justo juez cargó con nuestra injusticia. Y Él fue ajusticiado por el Padre, por ti y por mí. Pero Él resucitó, Él venció a la muerte y al pecado. Él es nuestro campeón divino. Cristo no solo no se retirará en el pico de su carrera como algunos grandes deportistas, sino que además Cristo siempre, siempre y siempre estará en el podio del vencedor. Él habrá vencido a todo contrincante, a todo enemigo. Y nosotros, querida iglesia, le admiraremos y le adoraremos por toda la eternidad. Porque cada día de la eternidad Jesús va a sobrepasar todas nuestras expectativas. ¿No merece el Señor toda la gloria?
Hace un par de días me decía un querido hermano pastor que alguien se acercó a él y le dijo: es que predicas demasiado a Jesucristo. Este hermano absolutamente contenido, haciendo un gran esfuerzo de dominio propio, dijo: es que no hay otro nombre, es que no hay otra manera, es que la palabra de Dios apunta a Cristo. Y cuanto más conocemos de Cristo, más amamos a Cristo, más entendemos quién es Él más va a ayudarnos a vivir de una manera práctica constantemente. No me digas que predicar a Cristo no es práctico. Es lo más práctico que puedo enseñar, porque es lo que aquí en la Biblia apunta del principio al final, y es el único que salva y el único que cambia tu manera de vivir hoy. Hace unos 5 años, precisamente en Noruega, o 10, yo creo ya no recuerdo la fecha, una pareja compra una casa. Y en el ático de esta casa encuentran un cuadro muy bonito, un precioso paisaje. Investigan este cuadro y descubren que este cuadro había sido comprado por un empresario noruego en 1908. Este empresario en su día pensó que se trataba de un Van Gogh. Pero los expertos de la época, incluso el propio Museo Van Gogh, lo rechazaron como un cuadro que era una copia del original. Y este cuadro fue abandonado en este ático durante años. Pero los dueños de la casa no las tenían todas consigo, así que lo dejaron ahí guardado y gracias al avance de las técnicas de investigación artística, finalmente se corroboró la autenticidad del cuadro. Este cuadro se titula Puesta de Sol en Montmayor y fue tasado nada menos que por la cantidad de $50 millones. ¿Quién quisiera encontrar un objeto perdido en su casa así, verdad? Esto es una historia increíble y salvando las infinitas distancias, pero piensa lo siguiente: nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como estamos viendo en Juan, vino a este mundo y fue rechazado, ignorado, ninguneado y asesinado por los hombres. Pero en el plan predeterminado de Dios, este acto de suprema humillación fue el punto de partida, la vindicación, la exaltación de Jesús como Rey, sacerdote y juez eterno. Y hermanos, Él va a volver. Y Él va a mostrar su verdadero valor. Jesús vale mucho más que 50 millones de euros. Él es infinitamente más precioso y valioso que todas nuestras expectativas. Y te pregunto de nuevo, ¿cuánto valoras a Jesucristo? ¿Tienes una relación con Jesús lejana o cercana? ¿Qué concepto tienes de Jesús? ¿Estás creciendo en tu relación con Él? ¿Estás convencido de que si tienes una relación con Él verdadera, Él nunca te va a abandonar? ¿Cedes cada día a sus preferencias y a su voluntad revelada en su palabra? ¿Adoras al Señor como el Rey que es? ¿Piensas alguna vez que puedes tener acceso instantáneamente al Padre, quien es santo, y puedes acudir a Él gracias a Cristo porque Él es el sacerdote y mediador? Meditas en la realidad de que Él está sentado a la diestra del Padre y que sí, va a volver, y oramos que vuelva pronto a juzgar a sus enemigos y a culminar su reino, donde tú y yo estaremos, si eres suyo. ¿Es Cristo tu motivación? ¿Tienes un amor por Él tal que te motiva a luchar contra el pecado continuamente? ¿Contra ese pecado que te asedia y que reincides una y otra vez?
Solo Cristo, solo tu amor por Él puede ayudarte a vencer. ¿Supera Él todas tus expectativas? He estado orando, hermanos, que hoy sea el día, hermano, hermana, en que des un salto tanto cualitativo como cuantitativo en tu admiración y tu adoración y en tu amor por Cristo. He estado orando que hoy ocurra un clic, un punto de inflexión en tu vida, en tu mente, ante la realidad de que Cristo es infinitamente glorioso. Y que crezcas en tu adoración a Jesús cada día. Pero también quizá estés aquí y no has entendido absolutamente nada de lo que llevo diciendo en estos 50 minutos. Por favor, entiende esto. Cristo es Rey. Cristo es Dios. Él y solo Él tiene poder para salvarte de tu pecado. Él es juez y Él va a venir a juzgar al que no se arrepiente. Pero mientras tanto, Él te pide que pongas tu confianza en Él. Y Él no te va a defraudar porque Él supera todas tus expectativas. Jesús jamás desilusiona como hizo esa cápsula del tiempo, como puede hacer cualquier relación. Lo único que puede poner en peligro tu relación con Jesús es que el tiempo de salvación termine hoy y no te hayas arrepentido. Pero aún es tiempo de dejar de ser enemigo de Dios. Aún es tiempo aquí y ahora de arrepentirte de tu pecado y confíes en la suficiencia plena del Hijo para perdonar. Hermanos, vengamos a Él. Aún como creyentes, Él es la perla de precio infinito. Él es el tesoro escondido. Solo Jesús supera todas nuestras expectativas imaginables. Nunca, jamás te va a desilusionar, porque solo Él es el Rey, sacerdote, juez. Solo Él es Dios y Salvador eterno. Adora a Jesús.